Hola a todas y a todos. Les saluda una vez más Lenosca Palma, directora de Alianzas para Fácil Latinoamérica. Nos emociona haber llegado a este tercer webinar de toda nuestra ruta a la excelencia de Cisco, que por si nos han acompañado, ha consistido de 3 webinars. Comenzamos el primero hablando sobre las nuevas especializaciones de Cisco Secure Networking y Cisco Secure AI, donde estuvimos acompañados por Fernando Rodríguez, gerente de habilitación para Cisco Latinoamérica. Nuestro segundo webinar, guiado por Marta, a quien tenemos una vez más como invitada, conversamos acerca de la certificación de CCNP de Wireless. Y en este tercero, pues para cerrar, vamos a conversar sobre un tema que es de interés para muchos actualmente en Latinoamérica, sobre todo después de esta alianza de Cisco con Splunk, que es acerca de la certificación de Splunk Enterprise Certified Admin. Así que bienvenidos a todos. Una vez más, Marta, muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos tu experiencia para guiarnos en este camino por muchos años en Cisco y ahora también con la parte de Splunk. Entonces te voy a dejar la palabra para que puedas dar inicio a todo esto que nos vas a contar y actualizar el día de hoy. Muchísimas gracias, Lenos, y muchísimas gracias por estar aquí una vez más compartiendo lo que es y hacia dónde va una certificación de Cisco. Permítanme compartir mi escritorio. Ok. Ok, aquí estamos compartiendo el escritorio. Entonces, vamos a estar hablando, como nos comentaba Lenosca, de la certificación de Splunk, algo novedoso en Cisco. La certificación de la que vamos a hablar es de la Enterprise Certified Administrator. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a describir un poquito en general de qué es la certificación, cuáles son los requisitos, cuál es el contenido de la certificación y algunas recomendaciones para la preparación. Entonces, empecemos con esta descripción general en donde vamos a ver qué es Cisco, qué es Splunk, qué es la certificación de Splunk. Antes de iniciar, comentar un poquito lo que decía Lenosca ahora, que Cisco adquiere recientemente Splunk. Al adquirir Cisco Splunk, lo incorpora dentro de sus certificaciones, dentro de sus requisitos para el partnership. Entonces, por eso es que es tan importante esta certificación. ¿Qué es lo que busca esta certificación? Esta certificación, la idea es demostrar, o aquel que tiene esta certificación tiene la capacidad de administrar el licenciamiento, de administrar los index y los search en Splunk, todo lo que es la configuración del objeto, que es donde entra el usuario a hacer los search, monitorear y cómo agregar los datos a lo que es propiamente el sistema de Splunk. Además, se busca optimizar todo el ambiente en el head, en la parte de Splunk en sí, los accesos, cómo se indexa, todos los datos que se extraen de la información que se agrega. Eso es lo que hace un administrador de Splunk. Digamos, Splunk tiene dos certificaciones o dos líneas, una que es Splunk como usuario y otra que es el Splunk como administrador, algo que es normal en un software, en donde está el que instala, el que administra, el que carga los datos, el que ve las licencias, el que ve todo lo de adentro, que en este caso serían los index, el head search, cómo extraer la información. Todo eso lo ve el administrador. Y esta es la certificación que nos atañe en estos momentos. Ay, perdón, me brinqué doble. Entonces, ¿qué es la certificación? Busca, primero, a ver si este escribe bien. Sí. Primero, y toda la administración del día a día.
Una vez que ya esté instalado, hay cosas nuevas que hacer, nuevos datos que agregar, nuevos datos que extraer de la información que se ha agregado, agregar nuevos equipos, administrar los clústeres, todo eso es parte de lo que hace el administrador del Splunk Enterprise. Además, toda la parte de licenciamiento, de administración, tanto de los indexer como de los search head, toda la configuración y el ingresar los datos. ¿Quién es el que debería de llevar o sacar este examen? ¿Para quién está dirigido este examen? Para aquellos que están desarrollando una carrera, que quieren crecer en su carrera, que ya tienen alguna experiencia con Splunk, que ya conocen un poquito de Splunk y no se quieren quedar como usuarios, sino que quieren ir más profundo, quieren administrar y quieren ir creciendo en su proceso de certificaciones. También todos los administradores de plataformas, si ya se es administrador de plataformas, se administra plataformas o incluso ya se tiene algún expertise en cuanto a la administración de la plataforma de Splunk, es muy recomendable o se está totalmente invitado a sacar esta certificación. Aquellos que ya tienen alguna experiencia, obviamente ya tienen camino recorrido. Y además, los administradores de seguridad, Splunk va muy de la mano con seguridad. Sabemos que a nivel de seguridad los datos, la información es sumamente importante. Hay varias de las opciones que se tienen en Splunk están muy dirigidos a seguridad y no está mal también de conocer la plataforma, que los otros son como agregados, como add-on a la plataforma de Splunk Enterprise o Splunk Cloud cuando lo tenemos en la nube. Entonces, los administradores de seguridad también deberían de conocer la administración de la plataforma base. Entonces, eso es lo que es el certificado de Splunk Enterprise Administrator. ¿Qué prerequisitos tiene? Este sí tiene algunos prerequisitos. El certificado es de nivel profesional, se obtiene con un solo examen de 60 minutos, 56 preguntas de selección múltiple o selección única, y es un examen como todos los exámenes que sacamos con Cisco que tiene que estar avalado por un centro de Pearson VUE. Pero tiene un prerequisito. Para obtener la certificación, uno puede ir a hacer el examen y pasarlo, pero si no tiene la certificación del Core Power User, perdón, se me fue una R ahí, del Core Power User, no va a tener la certificación de Splunk Enterprise Administrator. Entonces, es importante recordar que hay que sacar primero esta certificación. Vamos a hablar un poquito sobre esta certificación, pero esta es más a nivel de usuario. ¿Cuál es la idea? Yo supongo que Cisco, bueno, en este caso Splunk, quiere que se tenga conocimiento de lo que uno está haciendo para saber cómo es que los usuarios lo van a tener, además de que necesitamos estar haciendo search para verificar que lo que nosotros estamos cargando está correcto. Entonces, concentrémonos primero en ese examen, en el del Enterprise Administrator, Splunk Enterprise Administrator. Como decíamos, tiene el prerequisito del Core Power User. No es obligatorio ningún curso previo y teniendo esta certificación, el paso lógico siguiente es el Splunk Enterprise Architect. ¿Qué es lo que entra en el examen? Bueno, como hemos dicho, las preguntas son entre 57 y 58. Se tienen 60 minutos en total, de los cuales normalmente se calculan unos 3 para hacer el agreement, etcétera. Entonces uno tiene que ir como calculando una hora de examen.
Los tópicos que incluyen es toda la parte del overview de la implementación, toda la administración del licenciamiento, qué son las aplicaciones de Splunk, cómo se configuran, cómo se hacen, cómo se crean, cómo se bajan aplicaciones ya existentes, toda los archivos de configuración. Toda la configuración de Splunk está basada en archivos, .conf. Entonces son esos, cómo los vamos a manejar, cómo los cambiamos, cómo los editamos, todo lo que tiene que ver con usuarios a nivel de usuarios que vamos a agregar, los roles que le asignamos a los usuarios y cómo son los procesos de autenticación, cómo es que agregamos los datos a el Splunk, cómo es que, no sé, tenemos un equipo, un firewall Cisco que está generando logs, cómo traemos esos logs y le hacemos hinches, los ingresamos dentro de Splunk y cómo es que hacemos el parseo de la información de esos logs que están llegando, cómo es que extraemos la hora y cuál fue el problema y qué es lo que nos está anunciando y etcétera, todo cómo vamos a partir ese string de datos. Splunk puede cargar cualquier información que sea un string de texto. Y entonces de ese string vamos a poder extraer información. Entonces, ¿cómo la extraemos? El search distribuido, esto es donde tenemos, bueno, los equipos a los que ingresan los usuarios, y tenemos los index, y cómo podemos tener información en varios index que cada search va a ir a buscar a cada index, cómo es que funciona esto, cómo es que trabaja. Después también, para hacer redundancia, alta disponibilidad, balanceo de cargas, podemos tener clúster. Aquí es apenas una introducción, hay un curso específico y un examen específico para clúster, pero por lo menos aquí nos piden tener una noción de qué es el clúster y cómo funciona y quién se puede poner, qué funciones pueden estar en clúster. ¿Cómo vamos a implementar los forwarders y cómo los vamos a administrar? Los forwarders son esos que recolectan la información y la mandan para ser indexada. Cómo configuramos ese ingreso de datos en los forwarders, en los indexers, que son ya los que guardan la información y que la parten en pedacitos, y cómo customizamos todo ese parseo. El parseo es el extraer datos, como les decía. Esa es la información o ese es el contenido de nuestros exámenes. Si bien no hay un curso obligatorio, ¿no? Si ustedes ya tienen el expertise, ya tienen rato de estar trabajando, conocen perfectamente toda esta información, pueden ir a hacer directamente el examen. Si no, hay dos cursos recomendados. Uno que es el Splunk System Administration y el otro que es el Splunk Data Administration. Este es más centrado en la administración del sistema, en cómo vamos a poner, si ponemos el deployment en un solo equipo, si lo vamos a separar, cómo instalamos el equipo, cómo administramos las licencias. Y este es más orientado a lo que son los datos, como el nombre lo dice, cómo vamos a ingresar datos, cómo vamos a partirlo, las distintas formas de ingresar datos, cómo lo vamos a guardar en el indexer, qué datos vamos a extraer y dejar guardados en el indexer, cuáles vamos a dejar que los extraigan en el momento del search. Todo eso es lo que está en el Data Administrator. Ese es en sí el curso y los prerequisitos del Splunk Enterprise Certified Administrator. Pero como dijimos, para tener la certificación se necesita la del Power User. Entonces, me tomé la libertad de agregar también un poquito para hablar de esta certificación. Es un nivel entry, un nivel inicial. Son 60 minutos, 65 preguntas, igual se hace en Pearson VUE.
y este no tiene ningún prerequisito. ¿Qué es lo que tiene este usuario? Este es un nivel de entrada, un nivel básico de certificación entre 57 y 65 preguntas. Igual son 60 minutos, de los cuales 3 minutos deberíamos de programar para lo que es el agreement del examen. Y este examen es más a nivel de usuario. Cómo entrar a hacer un search, cómo vamos a pedirle el search, cómo vamos a modificar los datos de salida, cómo vamos de la información que él extrae, cómo lo sacamos, si lo hacemos tablita, lo hacemos gráficos, cómo podemos manipular los datos para que me dé exactamente cómo es que lo quiero. Para este curso, para este examen, los cursos, estos son los cursos recomendados. El Working with Time, es como el tiempo es uno de los campos, de los parámetros más importantes. Splunk lo guarda todo en el tiempo, es uno de los filtros más eficaces porque reduce mucho el tiempo. Entonces, hay mucha importancia en esto, y básicamente el Working with Time es cómo trabajar precisamente con esos tiempos, con esos periodos, cómo lo reducimos, cómo lo ampliamos. Después, cómo sacamos estadísticas de la información que extraemos, cómo podemos sacar estadísticas, cómo podemos comparar valores y pedirle a que haga un search y que nos compare dos valores, que nos dé un resultado de acuerdo a si el valor es similar a este o no es similar a este. ¿Cómo podemos modificar los resultados? Tenemos un search, nos da una serie de información, una serie de eventos con ciertos datos, y cómo de ahí sacamos a una tabla. Pero si nos da una tabla y la queremos de otra forma, ¿cómo manipulamos esa tabla para obtenerla de la forma correcta? ¿Cómo correlacionamos eventos? Que eso es muy importante saber qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, y obtener un resultado que puede ser una tabla, puede ser un gráfico, o puede ser simplemente el despliegue de los eventos que coinciden. ¿Cómo creamos los Knowledge Objects? Los Knowledge Objects son todas aquellas elementos que nos permiten facilitar los search. Estos son básicamente para hacer parseo, pero en el momento del search. No está guardado en el indexer, en los index no están guardados, sino que en el momento del search, cómo extraemos esa información o cómo hacemos algo para ejecutar más fácilmente ese search que queremos. No necesariamente tiene que ver con el parseo en sí, sino en general para facilitarnos lo que es los search. Como sí es extraer campos, cómo vamos a extraer campos de la información. Sí es obtener 100% parseo, es parte de los Knowledge Objects. ¿Cómo los extraemos? Son campos que vamos a extraer en el tiempo del search, que no van a quedar guardados en el index. Y finalmente, el data model son como macros, digamos, son herramientas que tenemos que nos facilita montones los search, y para hacerlos en una forma mucho más sencilla. Esos son los 2 exámenes que habría que hacer. Es que ya se obtiene un certificado, pero que es prerequisito al que nos atañe, que es el Enterprise Administrator. ¿Qué contenido? Hablamos un poquito del contenido de los exámenes, pero hablemos más en detalle qué es y con qué porcentaje. Power User tiene 10 temas. Aquí están los porcentajes de esos temas, en donde vamos a tener primero todas los comandos de transformación para visualizar, que es un 5%. Tenemos
todo lo que es el filtrado y el formateo de los resultados, hacemos un search y lo filtramos para que nos dé solo lo que queremos y luego lo formateamos para que nos aparezca bonito. Ese es un 10%. Todo lo que es correlacionar eventos es un 15%. Crear y administrar los campos, como creamos nuevos campos, cómo los administramos, cómo los manipulamos, es un 10%. ¿Cómo vamos a crear campos calculados y alias que, como les decía, son knowledge object? Los alias nos permiten homologar cuando vienen varias fuentes, entonces homologar y poder hacer un solo search en distintas fuentes que llaman el mismo campo, pero lo llaman de distinta forma. Entonces vamos a poder ponerle un alias y así podemos hacer un search unificado. Y aquí es para extraer campos numéricos, por eso se llama calculated, campos numéricos para generar nuevos campos y nos faciliten nuestra información. También un 10%. Si lo ven, son 10 elementos y prácticamente todos valen igual, un 10% cada uno, con dos, con excepción del primero y el tercero que vimos, que era 5 y 15. ¿Qué otras cosas? Toda la creación de tags e event types, la creación de macros, la creación de workflow action, la creación de data model y toda la parte del Common Information Model, que es el add-on. Eso es para el Power User. Si lo ven, todo tiene que ver con los search, como con el Power User es a nivel de usuario de el Splunk. Y el certificado que nos atañe, que es el Enterprise Certified Administrator, es cómo vamos a administrar. Entonces, todas las bases de administración, que solo un 5%, aquí son 17 puntos, todo lo que es la administración de licenciamientos, todo lo que son los config file, lo que son los índices, que vamos a manejar, que vamos a crear, que vamos a poner, los tipos de índice, todo lo que es la administración de los usuarios. Aquí, con excepción de los índices, que es un 10%, los otros tienen un valor de un 5%. Todo lo que es la administración de la autenticación, los tipos de autenticación y cómo los configuramos, cómo vamos a agregar datos a nuestro Splunk, cómo vamos a utilizar y administrar los Distributed Search, cómo vamos a agregar datos, pero en el staging. Luego, cómo vamos a configurar los forwarder, cómo vamos a utilizar los forwarder management, cómo vamos a monitorear todas las entradas de monitoreo, las entradas de tipo provenientes de red y de script, todas las entradas sin agente, que normalmente vamos a instalar un agente que es el Universal Forwarder en el equipo que vamos a agregar, pero es posible algunos tipos de inputs agregarlos sin necesidad de poner agente. ¿Cómo vamos a afinar y a detallar esos inputs, extrayendo campos, modificando cierta información? ¿Cómo vamos a hacer el parseo y toda la manipulación de los datos ya cuando entran? Splunk, como les decía, todas las entradas son tipo texto. Entonces, él va a traer ese raw, que es la entrada en sí, y la guarda en el index. Y aparte del index, guarda más información que extrae de eso que trajo. Y él tiene guardada la entrada, pero podemos manipular esa entrada para que no guarde exactamente cómo entró. Por ejemplo, no vamos a querer que haya guardado en un disco duro password o números de tarjeta completos o números de cuenta. Entonces vamos a querer, por ejemplo, mascarear. Ese enmascaramiento es parte de la manipulación.
Eso es los temas que tenemos a nivel de Splunk. Y pasemos a nuestros tips para la preparación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es que se recomienda? Bueno, nosotros recomendamos llevar los cursos y esto vale para las dos certificaciones. Llevar los cursos en donde el objetivo principal es entender todos los temas. Para algunos va a haber temas nuevos que no necesariamente lo van a retener en el momento del curso, pero es muy importante, y yo siempre lo digo en mis cursos, es sumamente importante que del curso salgan habiendo entendido todo. Es nuestro deber como instructor el que si algún estudiante no está entendiendo, volverlo a explicar. Incluso a veces yo pido que algún estudiante explique porque a veces es más fácil entenderle a otro estudiante que entenderle a uno mismo. Pero ustedes del curso deberían de salir habiendo entendido todo. No necesariamente ya sabiéndolo, pero sí entendiendo. Dentro de los temas siempre hay algo que memorizar. Entonces, detectar eso y estarlo repasando. Les decía, los que llevaron el de wireless, el CCNP de wireless, que yo suelo utilizar tarjetitas como estas chiquitas, donde agrego, de hecho aquí esta tiene algo ya de algún examen que hice en algún momento. Voy agregando esos datos. Esos, por ejemplo, eran los números de identificación de los address family. Entonces, memorizar son cosas que uno tiene que memorizar, que no las saca por lógica. Entonces, hay cosas que uno debe de memorizarse y anotarlas, irlas anotando y estarlas repasando a diario. Lo que ya haya revisado, lo que ya tenga en las hojitas, estarlas repasando a diario. En mi caso, me gusta repasarlas antes de iniciar el examen, antitos, en el carro me quedo mientras estoy esperando que me atiendan, le pego una revisada a todo lo que he anotado. Algunos de esos más bien lo estresan, que entonces a algunos les gusta terminar de estudiar el día anterior tempranito y ya olvidarse del estudio y ya vamos para el examen. En ese caso, no repasen las tarjetas el mismo día, pero sí importante memorizar. Algo importante, Splunk tiene un licenciamiento gratis. Hay una licencia gratis que tiene algunas cosas o que no tiene algunas cosas, pero la mayoría de las cosas sí se pueden tener. Por ejemplo, no puedo tenerlo distribuido en varios equipos, pero sí puedo prácticamente practicar todo. Sobre todo, bueno, para el Power User se puede practicar absolutamente todo. Podemos estarle agregando datos nuestros de cosas personales o agregando logs de nuestros equipos o generando una tabla de Excel y agregando esa información como archivo CSV para estar trabajando y manipulando y creando nuevos datos y haciendo parsing y haciendo, instalando y desinstalando y revisando y cambiando y creando índices y agregando nuevos datos, etcétera, para estar haciendo, practicando todo lo que vamos a hacer en el examen en un ambiente totalmente libre de problemas. Si nos equivocamos, pues borramos todo y volvemos a hacerlo. Si instalamos mal, desinstalamos y volvemos a instalar. Lo podemos instalar en nuestro equipo personal y todo va a, y podemos jugar con él como queramos. Después, ya una vez que entendimos el temario, que tenemos identificado lo que es de memorizar y que instalamos nuestro Splunk, ahora sí vamos al tema, a aprendernos cada tema. Y aquí vamos a apoyarnos mucho en el laboratorio, en este Splunk que tenemos de laboratorio para estar quitando, poniendo, cambiando, creando, quitando y volviendo a quitar y volviendo a poner y haciendo un search, hacerlo de una forma y cambiarle la forma y volverle a hacer, creando data models y hacer todo lo que requiramos. Y eso es el sexto punto.
practicar los laboratorios, pero ir muy de la mano, no separar estos tres, va muy de la mano, no separarlos. Bueno, ya me leí, ya me aprendí todo, ahora voy a hacer todos los laboratorios. No, este es un tema muy práctico, muy de estar haciendo. Entonces, vamos con el tema, incluso con el laboratorio, revisando el tema, revisando cómo es. Ahora sí, es interesante que que aquí para instalarlo y agregarle datos tenemos que conocer un poquito de la parte de admin. Entonces, digamos que ahí nos brincamos un poquito a la parte de administración para poder practicar en lo que es en la parte del Power User. Pero sí es importante esa parte, tener el laboratorio local. Ahora, ¿cómo es en sí el examen? Desde la pandemia, Pearson VUE agregó exámenes en línea. Siempre han existido, pero anteriormente los exámenes en línea eran los que eran sin proctor, examen que no eran vigilados, básicamente a libro abierto, porque simplemente era un examen que ibas contestando, pero nadie vigilaba que no estuvieras revisando, y la idea era que podía ser a libro abierto. Anteriormente, todos los que necesitaban que no fuera libro abierto eran presenciales. Desde la pandemia, dado que todo se cerró, Pearson VUE agregó los exámenes en línea y pasada la pandemia no los quitó. También les comenté en el CCNP de Wireless mi experiencia. A nivel presencial, hay que estar 20 minutos antes. No sé si en todos los países tendrán las tragedias de tránsito que tenemos acá en Costa Rica, pero no sé, un carro que se le estalló una llanta, para no ser dramáticos y poner accidentes, algo como un carro que se le estalló una llanta, ya es suficiente para que lo que uno duraba 20 minutos ya se dura 1 hora. Entonces, ese es algo que hay que prever cuando ponemos un examen presencial. El traslado, estar seguros que vamos a llegar a tiempo. Hay que estar, le recomiendan a uno 15, 20 minutos antes. Cuando se llega al sitio, te quitan todo. O sea, reloj, como ahora hay relojes inteligentes, te quitan el reloj, te quitan el celular, te quitan la cartera, no te dejan entrar con tus lápices, nada. O sea, vas con la ropa puesta y nada más. Te aseguran tus cosas. Acá en la mayoría de los lados te dan una llavecita y un locker en donde vos pones y vos te llevas la llavecita. En otros lados la misma secretaria te lo guarda, lo pone todo en una bolsa y ella te lo guarda. En principio queda seguro tus pertenencias. Te van a dar una hoja en blanco o unas hojas en blanco con un lápiz o una pizarra blanca con sus marcadores para que puedas tomar notas. Eso es lo que puedes llevar al examen, nada más, lo que te dieron, la llavecita con la hojita y los lápices. Es un salón con muchas computadoras, entonces puedes encontrarte con mucha gente en el sitio haciendo. Pearson VUE hace examen de todo, prácticamente de todo lo de tecnología. No sé si hará exámenes de cosas que no son tecnología, pero todas las certificaciones de tecnología son con Pearson VUE. Entonces, difícilmente te toque a la par a alguien que va a estar haciendo el mismo examen que vos. Eso, bueno, puede causar estrés. Si te causa estrés la otra gente, o si alguien se pone muy nervioso y empieza a generar estrés, eso podría ser un problema. Generalmente te llegan, te sientan, te abren el examen y ya te dejan la pantalla donde empieza a haber unas ciertas preguntas, ese agreement que vimos anteriormente, donde aceptas que no vas a publicar cuáles fueron las preguntas, que no vas a copiar, que sabes que te pueden quitar el examen si se dan cuenta que estás copiando, y ya lo aceptas y ya le das inicio al examen. Y el examen es un examen que es de selección definitiva. Cuando pasas ya no te puedes devolver, y al final terminas, le das que terminaste,
Eh, y ya te aparece la pantalla y salís y el resultado está en recepción. Ese es digamos, el ambiente presencial. El ambiente en línea, tenés igual que ingresar unos 20 minutos antes. Antes de ingresar, tenés que bajar una aplicación. En la aplicación te van a pedir que saques fotos del lugar donde vas a estar, de los 4 paredes del lugar donde vas a estar, viendo todo el escritorio y todos los muebles que hay en el sitio en el que vas a hacer el examen. Te advierten que si sienten movimiento en la sala, te pueden quitar el examen, que no puedes hablar, y ya mandas esa información y una vez que la mandaste ya te aparece en la pantalla el acceso al examen y ahí apareces en cola, porque después de eso sí te atiende una persona, detrás de cámaras hay una persona en donde, digamos, a mí yo tenía el escritorio y tenía algo blanco en el escritorio, entonces me pidieron que acercara la cámara de la computadora para ver qué era eso blanco que tenía yo en el escritorio. Incluso les dije, si quiere, lo corro, porque era algo que me iban a pedir, la identificación, algo no recuerdo qué fue lo que me pidieron, pero entonces, si quiere, lo corro, aquí ya yo se los enseño, lo corro, y me dije, no, está bien, déjenlo ahí. Ya te revisan, y una vez que ya ellos están satisfechos con que en el salón todo está limpio, no hay nada donde puedas hacer trampa, entonces ya igual te inicia, te aparece en la pantalla el examen, la misma pantalla que en presencial, en donde vos abrís y ya contestás las preguntas de ese agreement e iniciás el examen. El ambiente del examen es exactamente igual. Pero a partir de que te pone la pantalla, ya del otro lado no está una persona, ya es inteligencia artificial. Entonces, cualquier cosa que la inteligencia artificial detecte como anormal te puede dar problema. Yo les voy a contar mi experiencia, que eso fue en pandemia. Puede que ya hayan afinado mal inteligencia artificial, pero a mí sí me estresó y yo decidí apenas abren, no vuelvo a hacer un examen en línea. En el primer examen, pensando, no sé si lo han notado, que yo cuando pienso viendo hacia arriba y es una actitud relativamente normal. Entonces estaba pensando y vuelvo a ver hacia arriba para pensar la respuesta y me aparece un pop-up que dice, usted no puede apartar los ojos de la pantalla. Esta es la primera advertencia de 3, a la tercera se le anula el examen. Entonces, bueno, ya ahí me estresé, terminé el examen, todo bien. Hago un segundo examen y van a ver en los tips durante el examen que les digo que hay que leer bien cada pregunta. Entonces, yo leí la pregunta y tenía dudas, como que no le entendí bien, como que no tenía claro qué me estaban preguntando, entonces me pongo sin hacer ruido a leer despacito, pero moviendo la boca, sin hablar, simplemente como para concentrarme más de lo que significa cada palabra. Y me aparece un pop-up. Usted no puede mover la boca. Esta es la primera advertencia de 3, a la tercera se le anula el examen. Entonces, para no mover la boca, me puse así, prensándome con los dedos la boca, porque son reflejos que uno tiene que a veces lo hace inconsciente. Y me aparece otro pop-up. Usted no puede taparse la boca. Esta es la segunda advertencia de 3, en la tercera se le anula el examen. Ya no tenía derecho a advertencias. Y entonces, claro, terminé el examen, todo bien, pero sí fue muy estresante. Yo personalmente no he vuelto a hacer exámenes en línea, esos dos que fueron los dos que tuve que hacer en pandemia. Gracias a Dios no tuve que hacer ningún otro más durante la pandemia, pero sí, para mí fue muy estresante. Ustedes, si tienen, o sea, si son más fluidos, incluso, bueno, como les decía, eso fue hace 4 años, perfectamente pueden haber afinado mucho más la inteligencia artificial y saber que si uno está viendo para arriba y ya le revisaron todo el lugar, que hasta el techo le revisan a uno, donde no hay nada escrito en ningún lado, bueno, piense viendo para arriba. Pero esa fue mi experiencia.
Y finalmente, algunos tips para los que no escucharon el de CCNP Wireless. Les decía, hay que leer bien cada pregunta y hay que leer bien cada respuesta. Es de selección múltiple o de selección única. A veces hay preguntas que por una palabrita puede hacer la diferencia. Los exámenes de Splunk no los vi tan específicos como los de Cisco, pero sí es importante leer cada palabra. A veces por el estrés del tiempo leemos y leemos hasta la mitad de la pregunta y ya es esto y plum, marcamos. Y tal vez una palabra de diferente o la otra mitad de la pregunta le cambia el sentido y la respuesta que marcamos es incorrecta, aunque supiéramos realmente la respuesta. Igual, leer todas las respuestas, porque igual a veces leemos la pregunta, leemos una respuesta y parece ser la correcta, marcamos esta o esa, pero a veces hay otra más correcta. O tal vez esa que creímos que era correcta por una palabra, por una coma, ya no es necesariamente la palabra correcta. El examen es en inglés. Eso hace que, bueno, para los que no tenemos inglés como primera lengua, esa palabrita de diferencia nos haga una diferencia grande o nos haga una diferencia pequeña, aunque en el inglés nativo sea grande, que a veces nos parece que dice lo mismo, pero en realidad no dice lo mismo. Entonces, mejor leamos bien la pregunta. Si podemos, pensemos en la respuesta correcta antes de leer las respuestas. Eso nos ayuda a escoger mejor la respuesta. Entonces, leemos bien la pregunta y una vez teniendo en mente cuál es la respuesta, leemos todas las respuestas. No importa que ya hayamos visto la respuesta correcta. Leamos las otras porque puede haber una que por una diferencia en una palabra sea más correcta que la que vimos anteriormente. Entonces, seleccionemos esa que es la más correcta. Nunca marcar una respuesta sin leer las siguientes, que es lo que les decía hace un rato. La otra es que no hay que quedarse mucho tiempo en una pregunta. Cuando nos quedamos mucho tiempo en una pregunta, tenemos dos opciones. O que no sabemos la respuesta. ¿Qué le pasa a esto? Perdonen. O que no sabemos la respuesta o que tenemos dudas. Si no sabemos la respuesta, si no entendemos lo que nos están preguntando, o si tenemos noción de lo que nos están preguntando, pero no sabemos cuál es la respuesta, ¿de qué vale quedarse mucho tiempo? Si no la sabemos, no la sabemos. Si no, nos va a llegar por iluminación divina y algo que no sabemos, algo que no estudiamos, algo que no entendimos. Escojamos cualquier pregunta y seguimos adelante. ¿Para qué nos vamos a quedar y consumir minutos, segundos, que después vamos a ocupar en una respuesta que sí sabemos, pero tenemos dudas? Cuando tenemos dudas, pensémoslo un poquito, analicemos cada respuesta, veamos cuáles son las posibles correctas. Esto de descarto es que casi siempre hay al menos una respuesta que no tiene relación con el tema. Entonces, si entendemos la pregunta, si sabemos de qué se trata la pregunta, fácilmente localizamos esa o esas, porque normalmente hay por lo menos una, a veces hay dos, que no tienen nada que ver con el tema, que son con palabritas así muy parecidas, que uno podría, que si el todo no entiende, podría ser esa la que escoja, pero si sabemos, descartémosla. Ya nos quedamos con 2 posibles respuestas. Y ahí sí, si tenemos dudas, si entendemos el tema, si sabemos de qué se trata, pero tenemos dudas en las respuestas, leamos bien cada respuesta, consumamos, ahí sí se vale consumir un poquito más de tiempo, pero sin consumir demasiado. Y si seguimos con dudas, escojamos la que más nos parece correcta y seguimos adelante. ¿Para qué? Para no consumir mucho tiempo. Tenemos en promedio 1 minuto por pregunta, tal vez un poquito
menos para el de Power User, pero son 60 minutos para 65 preguntas. Si entendemos bien, si estudiamos bien, si practicamos bien, la mayoría de las preguntas las vamos a hacer en menos de ese minuto. Entonces sí consumamos, pero no demasiado tiempo. Si nos quedamos 10 minutos en una pregunta, ahí sí nos quedaron 50 minutos para 64 preguntas y ahí sí ya vamos con déficit de tiempo. Entonces, la recomendación, en resumen, leer bien las preguntas, leer todas las respuestas, escoger la que consideramos la correcta cuando sabemos bien. Cuando no sabemos, no consumamos más tiempo, leamos y a ver si algo se nos parece a lo que podría ser, la marcamos y seguimos, y si nada nos parece, marcamos cualquiera y seguimos. Y donde tenemos dudas es donde podemos quedarnos, pero tampoco mucho tiempo, porque vendrán otras que tengamos dudas y si ya consumimos mucho tiempo nos vamos a quedar sin responder las que sí sabíamos. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Marta, yo quería darte, pues aprovechando que este es el último de nuestra serie de 3 webinars en este programa de Ruta a la Excelencia Cisco, al darte las gracias por todo el conocimiento, toda la experiencia que has compartido, esos valiosos tips. Me parecieron súper interesantes esto de último, ¿no? Porque la verdad es que uno tiene que enfrentarse al examen para poder brindarlos. Y darnos ahí las orientaciones para la forma de prepararnos mejor. Y bueno, yo quería aprovechar para dar las gracias a todos los que nos han acompañado precisamente en este viaje, ¿no? En esta ruta de 3 webinars desde el inicio. Y para todos los que nos están viendo, comentarles que como Fastlink, precisamente para darles las gracias, vamos a estar dándoles un 50% de descuento en todos los cursos relacionados a la currícula de CCNP de Wireless, que fue nuestro webinar anterior, y también a los cursos que Marta mencionó ahora relacionados con la certificación de Splunk Enterprise Administration. Para, si ustedes tienen interés, en el chat de esta transmisión vamos a estarles dejando el correo de Fasting donde podrán contactarnos y así pues darles toda la información relativa a los cursos y a la inscripción en el momento en que quieran utilizar este beneficio. Muchas gracias, Marta, una vez más y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Hasta luego.